Decime la verdad, si te digo que vamos a hablar de geopolítica, ¿no te suena algo para especialistas y a kilómetros de distancia de tu realidad cotidiana? A nosotros nos pasaba lo mismo, hasta que los escuchamos a ellos, Facundo Musiacha y Daniel Camargo, ambos integrantes del CEDI, el Centro de Estudios para el Desarrollo Integral. Ellos nos cuentan lo que ocurre en el mundo y cómo nos afecta en nuestro día a día. Pero tranqui, no vamos a hablarte del efecto mariposa. Eso se lo dejamos a programas menos creativos. Continuamos con el programa mientras escuchamos el temita de Muy Atento. Ahí el operador lo puso a Morris. Morris, espectacular. Bien, con el oso. Me hizo acordar mucho a mi infancia. Bueno, muchas gracias por eso. Daniel, contanos, ¿en qué viniste a hablarnos hoy? Muy buenas tardes, Mario. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para todo el mundo. Hoy vine a hablar de algo que resulta paradigmático, que tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia artificial aplicada al campo de la guerra. Sí. Particularmente voy a hablar de dos tecnologías que se aplican en los dos conflictos que en este momento tienen más en vela al planeta Tierra. Me refiero al conflicto en Oriente Medio y me refiero a la operación especial en Ucrania. Ajá. Entonces, cuando hablamos del complejo militar industrial, hablamos de la asociación público-privada que surge tras la Segunda Guerra Mundial. Sí. En ese sentido, en el año 1961, cuando Dwight Eisenhower deja el poder norteamericano, en su último discurso ya plantea él las preocupaciones que existen con el desarrollo del complejo militar industrial, en donde esta asociación público-privada posibilitaba el surgimiento de un nuevo lobby político muy importante en los Estados Unidos, vinculado por supuesto a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, me refiero a la OTAN, sí, y al surgimiento de la Unión Europea, y tiene que ver con la vinculación de la fabricación de armamento militar y cómo esta vinculación está directamente asociada a lo que se conocen actualmente de una manera muy famosa y muy clara como las tecnologías de la información y comunicación. Ese es el contexto en el que se desarrolla, digamos, que el complejo militar industrial tras la Segunda Guerra Mundial y la vinculación con el Grupo Atlántico, me refiero a la OTAN. En el contexto actual, entonces, dando un salto en el tiempo importante, cualitativo y cuantitativamente, actualmente existe, por ejemplo, una inteligencia artificial muy potente aplicada por parte de Ucrania en el escenario de la guerra. Esta inteligencia artificial, o este grupo de diferentes tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial, tiene el nombre de Palantir. ¿Qué es el Palantir? Para los que vieron El Señor de los Anillos, era ese ojo que todo lo ve, ¿no? Sí. Que tiene acceso a todas las mentes y que tiene acceso a todo. Es un ojo que puede ser omnipresente y omnisciente. Ese nombre se lo aplican a esta inteligencia artificial que funciona de una manera muy característica y es la extracción de datos en tiempo real por parte de los ejércitos para tomar decisiones en el combate, no solamente en la confrontación, sino en materia logística, en materia de armamento, sí, en materia de alimentos, en materia de entender cómo opera el oponente militar. Esto es la dinámica, por supuesto, de Ucrania. Palantir, este software, esta tecnología, este conglomerado tecnológico, no es neutral. La empresa que lo desarrolla depende de un tipo que se llama Peter Thiel, y Peter Thiel fue uno de los cofundadores de Facebook, ¿no? Entonces hay una vinculación público-privada muy interesante entre las tecnologías de información, las empresas proveedoras de estos servicios de redes sociales y el conglomerado militar norteamericano. Dani, se me ocurre que esto es algo símbolo de los tiempos, ¿no? Vamos a tener que acostumbrarnos a este tipo de asociaciones, digamos, ¿no? Sin duda alguna, y de hecho lo que me resulta muy interesante, o por lo menos es lo que he venido desarrollando en mi trabajo, como ya lo he venido dicho acá en el programa, yo trabajo en la regulación de la inteligencia artificial. Entonces, después de analizar la regulación en el caso norteamericano, en el caso chino y en el caso europeo, como siendo los tres pilares fundamentales de la geopolítica, logras ver, tras estudiar el texto legal, que no existe regulación frente a esta tecnología en el campo de la guerra. Es decir, la extracción de datos reales, el surgimiento de armamento que funciona de manera autónoma, sin la decisión humana, sí, hace parte ya de los conflictos. Con lo cual, la digitalización vino a modificar algo muy importante que es el campo de la guerra. Y esto, pues digo, para traer un poquito más de incertidumbre sobre el tema, ¿no? Hoy se conoció que Rusia le dio rienda suelta a armas nucleares. Sí. Así que si algo le faltaba como para que esto se volviera incertidumbre pura, es manejo de inteligencia artificial
y vía libre de armas nucleares, ¿no? Hay un concepto que se utiliza mucho en el conflicto actual entre Rusia y Ucrania, que tiene que ver con el armamento no convencional. Bien. El armamento no convencional está determinado por tecnologías vinculadas al conflicto. Y esto es muy curioso porque una de las promesas electorales de Donald Trump era que iba a acabar la guerra. Sin embargo, lo que podemos ver, y es una realidad, es que la política exterior de la Federación Rusa ya está consolidada. Y desde mi perspectiva o mi lectura es que Donald Trump no va a poder hacer nada para modificar la nueva jerarquía del orden internacional en donde Rusia ya tiene determinadas características. Una de ellas es, por supuesto, el armamento nuclear. Claro. Pero bueno, entonces quería saltar, digamos, del Palantir al caso del Estado de Israel. Bien. El Estado de Israel también, aplicando una inteligencia artificial, un software o un conglomerado tecnológico, desarrolló un sistema que se llama el Ojo de Dios, si no estoy mal. Igual se puede buscar y verificar el nombre. ¿Una cosa parecida? Claro. Entonces, a través de tecnología satelital, tecnología móvil y fibra óptica, ellos tenían, antes del 7 de octubre, identificado cuál era el comportamiento militar, social, de toda la franja de Gaza. Es decir, previo al combate, ya tenían a esta región controlada por sistemas de datos, extracción de datos, manejo de infraestructura y comportamiento civil y militar por parte del Estado de Israel, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estas tecnologías? En la teoría de las relaciones internacionales, Hans Morgenthau, el padre del realismo político, hace una lógica muy interesante, o intenta desarrollar una lógica muy interesante, en donde plantea que los estados funcionan en el escenario internacional bajo la lógica de la anarquía. Y aquellos estados que tengan atributos de poder nacional, dentro de ellos la tecnología, van a poder jugar el juego del poder en el escenario internacional con mayor dinamismo. Esa dinámica creo que realmente sí explica en este momento que aquellos estados que tengan para su favor el desarrollo de estas tecnologías van a poder tener mejores atributos incluso en el escenario de la guerra. ¿A qué me refiero? Aquel estado que tenga la capacidad de desarrollar este tipo de extracción de información no solamente va a tener ventajas y virtudes a la hora del combate militar, sino la modificación misma del escenario de la guerra. Y es muy interesante porque, por ejemplo, cuando hablamos de la robótica y la inteligencia artificial, hay una empresa norteamericana que se llama Boston Dynamics. Boston Dynamics genera robots que en este momento logran tener la mecanización casi del cuerpo humano, incluso superándola en fuerza, equilibrio. Claro, claro. Y estas herramientas de robótica se desarrollan a través de DARPA, o de una de las agencias militares norteamericanas, da sustento financiero para el desarrollo de esta tecnología. Claro. Por supuesto, la empresa Boston Dynamics dice, no, nuestro desarrollo es para el uso civil, pero no, realmente es para el desempeño de nuevos elementos en el combate. Y esta tecnología... Es que es imposible que no se vuelque del uso civil al uso militar. Pudiendo hacerse eso, imposible que no se haga. Digamos, qué sé yo, Nobel cuando creó la pólvora no la creó para hacer bombas. Claro. Bueno. Lo interesante de pensar las tecnologías de la información y comunicación es que surgen del seno militar y luego pasan a las telcos y luego pasan a las sociedades civiles. Lo mismo ha pasado con la inteligencia artificial. Es decir, es Alan Turing en el contexto de la Segunda Guerra Mundial cuando el tipo desarrolla un sistema para tratar de interpretar las comunicaciones alemanas. Cuya película recomiendo. Buenísima. Recomiendo. Entonces, es este tipo el que logra dar los primeros pasos en el desarrollo de la dinámica estatal en función de entender cómo opera el otro. Y es bajo esa lógica en donde luego se lleva al espacio civil. Entonces, lo militar y lo tecnológico están intrínsecamente vinculadas para el desarrollo de estas tecnologías. Además, creo que encuentra quizás más capital a invertir que en el ámbito civil, porque es una fuente inagotable de recursos, por lo menos las grandes potencias lo que destinan a armamento, a objetivos militares, digamos, ¿no? Por eso se llama el complejo militar industrial, perdón, y por eso Dwight Eisenhower, en el día en el que se va del poder, dice, tenemos que controlar a esta dinámica, a este lobby, porque ese lobby va a consumir la economía norteamericana. Y podemos verlo nosotros reflejado en la realidad de una manera muy clara. A ver. La Unión Europea plantea tener un complejo militar industrial independiente del norteamericano. Porque ¿qué sucede con Norteamérica? Estados Unidos
brinda soporte a las empresas que fabrican armas y estas armas, a través de dinero que Estados Unidos le presta a sus socios estratégicos, son vendidas a Ucrania e Israel. Por eso se dice, tenemos que dejar apoyar estratégicamente a estos dos estados porque sería la única forma de evitar que el conflicto Escale. Entonces, esa vinculación, esa asociación público-privada está determinada por el financiamiento del Estado norteamericano, su vinculación estratégica Inevitable. y el desarrollo de las tecnologías. Entonces, bueno, tenemos ahí como un escenario complejo. Bien. Y esto tiene en cuenta. Bueno, ¿y Rusia cómo juega en todo esto? Rusia a ver, es muy interesante lo que estás planteando porque tras la disolución de la Unión Soviética, Rusia modifica su política exterior y uno de los elementos de su modificación de la política exterior bajo el gobierno de Boris Yeltsin tiene que ver con acercarse a Estados Unidos y romper con su tradición del desarrollo militar. Cuando vuelve o cuando llega Vladimir Putin, él se propone hacer una dinámica distinta y es volver a ubicar a Rusia en la jerarquía del poder internacional. ¿Esto qué implica? El entrenamiento, el desarrollo de un ejército regular muy poderoso. ¿Qué sucedió tras la operación especial en Ucrania? Que Rusia se logró consolidar de vuelta como uno de los estados más poderosos en materia militar. Así que, bueno, en ese sentido me resulta a mí muy curioso, ¿no?, que la arenga electoral de Donald Trump era que iba a acabar el conflicto en Israel, perdón, en la Franja de Gaza o en Palestina, ahora en Oriente Medio, y que también iba a acabar en un día, según él, la guerra entre Rusia y Ucrania. Desde mi perspectiva eso no depende de él, porque Rusia ya está jugando la dinámica del poder. Electoral, netamente electoral. Sí, para mí era un discurso electoral. De hecho, lo que creo que va a pasar, y me atrevería luego a que me juzguen, es que Ucrania se va a ver obligado a firmar una paz pactada bajo las condiciones que Rusia imponga. Dentro de esas, toda la región del Donbass y el Donetsk va a ser anexionada por Rusia. Sí, casual, hoy escuchaba en la radio algo parecido respecto al conflicto Ucrania, a ver si mantendrán en el tiempo o no mantendrán en el tiempo el conflicto. Esto depende más de Rusia que de Ucrania, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a pasar si este conflicto se prolonga en el tiempo? ¿Qué va a pasar internamente en Ucrania, ¿no? El espejo o la realidad que está impactando muy fuerte tiene que ver con el liderazgo de la Unión Europea. Y la coalición semáforo que unía a liberales, socialdemócratas y el Partido Verde en Alemania se desintegró. ¿Por qué? Porque uno de los elementos era su política económica. Mientras que los verdes apoyaban a seguir dando dinero hacia Ucrania, los socialdemócratas decían nosotros no podemos continuar con esto. Porque Alemania en este momento, tras la COVID-19 y tras la crisis con Ucrania, ha venido perdiendo importancia en el escenario internacional. Y una de esas vinculaciones estratégicas es que Alemania, por su peso o por su heredada carga histórica, fue uno de los países que evitó desarrollar para sí mismo una industria militar. Bien, y te voy a decir, ¿qué tanto en tiene que ver Angela Merkel? O sea, el alejamiento de Merkel del poder en Alemania con esta, digamos, disminución de protagonismo de Alemania. Bueno, es muy interesante porque bajo el gobierno de Angela Merkel es la Unión Europea uno de los nuevos escenarios a nivel global y ella logra liderar a Alemania y su vinculación con China y de una manera muy interesante su vinculación con Rusia. Hoy por hoy hay muchos analistas que dicen que realmente esa política exterior no fue astuta, sino lo que hizo fue hacer dependiente a Alemania de la cadena de suministros que venía de China como de la energía barata que venía de Rusia. En el surgimiento del mundo multipolar, Alemania ahora se encuentra en una situación de jaque, porque depende de energía que ya no tiene y de cadena de suministros que es de China. El puerto más grande de China está en Hamburgo, territorio alemán. Claro. Entonces, mucha gente decía Angela Merkel fue una gran política en materia de desarrollo exterior. Otros analistas dicen realmente Angela Merkel fue lo que eclosionó que esto sucediera. ¿Y vos de qué lado estás? Creo que es el peso de la carga histórica alemana. Alemania, tras la Segunda Guerra Mundial, inexorablemente tiene que vincularse con Occidente. Inexorablemente, a través de la construcción de la Unión Europea, genera una dependencia estratégica a la OTAN. E inexorablemente, intentando ser el motor, porque es la tercera economía del mundo, intenta vincularse a un escenario multipolar enorme en donde
por sus condiciones territoriales y económicas, ya no compite. Ya no compite. Podemos verlo de vuelta de una manera muy vinculada con lo que va a suceder en materia del comercio internacional y la cadena de suministros a nivel global con los nuevos aranceles que va a aplicar Donald Trump en los Estados Unidos. Sí. Esto implica que todo producto importado hacia los Estados Unidos va a tener el 20% de encarecimiento. Pero estos son los productos. ¿Qué dijo Donald Trump respecto a la electromovilidad? Sí. Los autos. Van a subir 100% de valor los autos que sean producidos fuera del territorio norteamericano. Una Alemania, defensa muy importante de la economía yanqui. Sí, sí. Alemania en ese contexto ya no es competitivo, porque va a tener que competir contra Norteamérica y contra China. Entonces, bueno, creo que es la dirección que ha marcado la historia humana. ¿Cómo nos deja parado a nosotros todo esto? Dependiendo. Digo, teniendo que está claro que el presidente Milei y toda la gestión intenta desesperadamente unir lazos con Estados Unidos y seguirlo, digamos, en los 90 hablábamos de relaciones carnales, estos son un estadio más que relaciones carnales. ¿Cómo quedamos en todo este mapa? El diagnóstico más acertado para mí desde la Argentina lo ofrecen dos autoras, mujeres por supuesto, Verónica Sforzin y Natalia Suazo. El libro de Verónica Sforzin se llama Una geopolítica de las tecnologías de la información y comunicación, una visión desde América Latina y el Caribe. Y el texto de Natalia Suazo se llama Los dueños de la Internet, una perspectiva desde América Latina. En los dos textos hay una claridad impresionante en cuanto a cuál ha sido nuestro desarrollo en América Latina y cuál es nuestra dependencia estructural a estas tecnologías, en donde lo único que nosotros hacemos es producirlas, vender minerales y consumirlas. Consumirlas y vender minerales. Nosotros no somos productores de tecnología. Bien. En ese sentido, la región va a atravesar un periodo muy complejo en el comercio internacional porque seguimos vinculados a los Estados Unidos. ¿Y no somos productores de tecnología por algo en particular? Porque no Digo, tenemos la capacidad técnica. No tenemos la capacidad. Cuando hablas de no tener capacidad técnica, ¿hablas de recursos humanos o hablas de otro tipo de recursos? Me refiero incluso económicos y no tenemos nosotros la asociación público-privada. Por ejemplo, cuando pensamos en los clústeres productivos, ¿no? El Silicon Valley. Sí, señor. El Silicon Valley ha contado con una enorme cantidad de dinero que viene del Departamento de los Estados Unidos, de Defensa de los Estados Unidos. De hecho, cuando en el año 2014, Edward Snowden, el contratista de la CIA, logra filtrar la documentación, lo que el tipo demuestra es cómo el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos y la tecnología trabajan a la par. Claro. Luego este tipo, Julian Assange, cuando logra a través de Wikileaks filtrar más información, demostraba exactamente lo mismo, pero a nivel planetario. Cómo los diferentes departamentos de defensa de diferentes partes del mundo estaban vinculados al Departamento de Defensa de los Estados Unidos de Norteamérica y a las grandes empresas tecnológicas. ¿Por qué nosotros en América Latina no tenemos esa capacidad? Primero porque no contamos con la plata, no contamos con el escenario de desarrollo como el que fue en ese momento el Silicon Valley. Y en relación a esto, por ejemplo, el otro gran clúster productivo o región en donde hay un conglomerado productivo tecnológico impresionante es Shenzhen, es China. Claro. Nosotros estamos años luz. No tenemos, ni siquiera en nuestros modelos de desarrollo, seguimos pensando en hacer soja o vender carne o vender bananas. No tenemos como... Sí, banana no creo. Pero me refiero en el caso, digamos que... Sí, entendí. Pero te sigo con el tema de la carne y los granos. Sí, Entonces, la dinámica es, por supuesto, reprimarizar la economía y ser, digamos que, ganar dinero a través de esa vinculación. No tenemos en mente desarrollar, como lo hacen en Corea del Sur o Taiwán, microprocesadores. ¿Y cómo jugaría ahí la extracción de minerales? Eso es un tema muy impresionante que desde mi perspectiva vienen es por ellos, vienen por los minerales. Claro, ahí hay un tema, hay todo un campo ahí. Impresionante, de hecho, perdón, no en balde, uno de los nuevos asesores del gobierno norteamericano es Elon Musk. ¿Por qué? Porque Estados Unidos en su lógica proteccionista quiere volver a poner a Estados Unidos frente a China en la escala del poder político y tecnológico. Porque actualmente el que lleva el mayor desarrollo tecnológico y el I+D, investigación y desarrollo, es China. Por eso se va a emprender una guerra tecnológica de vuelta arancelaria con China directamente. Sí, señor. Se va a intentar avanzar en la independencia de Taiwán, porque Taiwán tiene la fabricación de microprocesadores
lo que alimenta de vuelta la digitalización y el desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Y por qué no es en vano o en balde que Elon Musk ahora está en el gobierno norteamericano? Porque es Elon Musk el que viene a modificar el Internet. Él quiere conectar el mundo a través de su sistema que se llama Starlink. Y Starlink es Internet satelital. ¿Cuál es el rollo con ese tema? Que una empresa que fabrica este tipo de tecnologías, me refiero a Internet, tecnología móvil y fibra óptica, tiene que invertir un montón de plata en infraestructura, en donde se calcula que después de 7 años empiezan a recibir los dividendos. Que Elon la tiene. Elon ya tiene, pero la tiene satelital. O sea, el tipo ya tiene satélites, lo único que hay que decir es, te doy internet ahí. ¿Tú qué? ¿Y qué sucede con el resto de las infraestructuras? Pierden. Claro. Eso es lo que está intentando hacer Estados Unidos. Modificar la vinculación con la conectividad. ¿Y el 5G, todo esto? El 5G es chino. Claro, por eso te lo pregunto, ¿va a seguir la guerra con el Por 5G? Supuesto, por supuesto. De hecho, la empresa más grande es Huawei y en América Latina no se ha dado el despliegue de esta tecnología, cosa que sí se ha dado mucho en el Indo-Pacífico, en Oriente Medio, porque hay una competencia. ¿Y cuál es la competencia? China no solamente tiene esta tecnología, sino que a su vez su vinculación público-privada hace que te la instalen de una manera inmediata. Sí, algunos sostenían que Estados Unidos no quería saber nada con el 5G porque Estados Unidos tenía todos los sistemas militares a través de esa frecuencia del 5G y que esto le complicaba. Eso decían, parte de la bibliografía dice eso, ¿no? Estados Unidos cuenta con 5 matrices de telecomunicación, que son una suerte de triángulos que se pueden ver desde el espacio, que están ubicados en diferentes partes de los Estados Unidos. Con la interferencia de las antenas de 5G hay un problema de infraestructura que lo hemos venido hablando ya reiteradas veces. Y es que ese sistema de extracción de información a través de la tecnología 5G, en el caso de que sea de Huawei, iría a parar a centros de datos chinos. Entonces, por supuesto, en gran parte yo no permito que este despliegue se desarrolle porque detrás de esto hay el capital de la información. Y actualmente estamos en la era de la información. Y aquel Estado que tenga más información va a tener mejor toma de decisiones en materia privada, público-militar, etcétera, etcétera. Muy bien, mira todo lo que nos estamos desasnando. Yo no sé si Ezequiel, si estamos, aunque sea para poner un temita cortito, ¿te quedas un rato más? Sí. Dale, un temita cortito y seguimos con esta conversación que está buenísima. Estás escuchando Ambiente Radio, la radio de las Fentos. Continuamos. Acá se prendió, para mensaje te lo cuento, Daniel, el licenciado Carlos Aguirre. Licenciado Carlos Aguirre, escucha frecuente del programa, nos aporta, ¿no? Dice, la Unión Europea está muerta en cuestión económica, no tiene competencia con China. Acá te digo, Carlos, si lo estás escuchando, hizo un movimiento con la cabeza como que sí, Daniel Camargo, así que asiste tu afirmación. Y después dice Carlos, tenemos enclaves productivos muy fuertes. Ahí tendrías que, en todo caso, Carlos, explayarte un poquito más, a ver a qué te referís con los enclaves productivos, a quiénes, y tenemos, si somos los argentinos, o quiénes son los enclaves. Dale, así le paso acá también el cuestionamiento al amigo Daniel. Y buenas tardes, Omar Darío Silverí, que siempre también es una escucha frecuente. Contanos. Muy buenas tardes, Carlos, un placer como siempre. Bueno, entonces cuando hacemos la descripción de lo legal... Sí, eso te iba a decir, porque habíamos hablado de algo de regulación, después nos derivamos en el tema, y buenísimo que nos derivamos, porque la verdad que salieron un montón de cosas y me encanta cuando sale esto en la conversación, ¿no? Pero nos ibas a hablar vos de la regulación, ¿no es cierto? Claro, entonces si no me equivoco, tenés un estudio importante de esto. Sí, estoy haciendo mi tesis al respecto. Bueno, después te voy a comprometer, si no hay derecho de autor y nada por el estilo, en algún momento, cuando ya tengas aprobada la tesis y todo, bueno, que nos des hay un link, así te linkeamos, te mandamos a la red y la gente te puede leer. Pero maravilloso, perfecto. Vale. Bueno, entonces hablando de la regulación de la inteligencia artificial, nos encontramos con la descripción técnica del asunto. ¿Y qué dice la Unión Europea? La Unión Europea plantea que hay diferentes niveles de riesgo. Uno inaceptable, uno medianamente aceptable, uno aceptado y uno en donde no hay problema que se aplique. Sí. Entonces estos niveles de escala está pensado para diferentes tecnologías. El que no se puede aplicar, dice, la inteligencia artificial no puede ser utilizada para las infraestructuras críticas. Es decir, yo no puedo aplicar inteligencia artificial para que me pueda dar mantenimiento y sostenimiento de las diferentes estructuras que dan
que permiten el sostén de la sociedad. Por una cuestión de seguridad es esto. Por una cuestión de seguridad. Para que la decisión esa pase siempre por el humano. Exactamente. Bien. ¿En qué otro? Después te voy a preguntar porque eso se contradice con el tema de lo militar, ¿no? Claro, sin duda alguna. Ahí es que ese es el oxímoron que existe. Claro. Entonces, ¿cómo puede ser que me digas que yo no puedo, supongamos, yo tengo un tendido eléctrico y no lo puedo conectar a la inteligencia artificial, pero sí puedo generar un robot que está entrenado para de manera autónoma, así hablando mal y pronto, asesinar personas? Claro. Entonces hay una contradicción enorme. Sí, claro que sí. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de la extracción masiva de datos, ya hubo un periodo previo que fue con el desarrollo de la tecnología móvil y a través de los dispositivos celulares. Esto implicó que Occidente extrajera información, me refiero a los Estados Unidos en particular, de la Unión Europea y de América Latina. ¿Esto qué significa? Que ya hubo una extracción de datos biométricos, datos personales, datos económicos, sin parangón alguno en la historia humana por parte de los conglomerados tecnológicos norteamericanos. Entonces, ahora volviendo al análisis de la ley, la segunda te dice, bueno, no se puede aplicar inteligencia artificial dentro del territorio europeo para la extracción de datos biométricos. Llegó tarde, ya tienen esos datos. Claro. ¿A qué me refiero? No se puede poner en la calle cámaras dotadas con algoritmos de reconocimiento facial. Sí. No se puede en las empresas poner cámaras dotadas con algoritmos de reconocimiento emocional. Emocionante. Porque dependiendo de cómo te comportes en el trabajo, te pueden calificar, te pueden despedir o te pueden incluso puntuar o no. Entonces la Unión Europea dice, bueno, esto nosotros no permitimos que suceda. ¿Qué es lo curioso? Te iba a preguntar otra cosa. Bueno, Sí. te interrumpo ahí, te hago un paréntesis. Estuvieron recolectando datos biométricos, pero así, a cara descubierta, digamos. Así, se paraban en una esquina y vos ibas y le ponías por lo menos el tema de los datos oculares y hay empresas que te tomaban los datos. Esto es así, esto pasaba acá. De hecho, pasó en Argentina, Claro. te daban 50 lucas Claro. y vos te parabas y le dabas toda la información a una empresa china. Sí. Sí, claro, por supuesto. Y bueno, ahí es cuando hay un vacío en la cultura digital, ¿no? Nosotros no tenemos todavía conciencia de lo importante de los datos biométricos, de la información y del Big Data. El Big Data es parte fundamental del capitalismo actual, porque la información en sí misma no es valiosa, es la información interpretada la que es profundamente valiosa. Y si yo logro entender cómo funciona una sociedad, puedo modificar su tendencia cultural, puedo modificar sus elecciones, Claro. puedo tener impactos de opinión pública, puedo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto no lo digo yo, lo dice la historia reciente. En el año 2017, la empresa Cambridge Analytica logró modificar más de 190 elecciones a nivel global. Sí, ya lo hemos hablado de ese tema, claro. Sí, sí. Ahora es que es muy interesante. Como Cambridge Analytica era una empresa pequeña, fue muy fácil para los legisladores británicos caerle con todo y mandar al tipo a la cárcel y bueno, yo qué sé. Pero los algoritmos que utilizaba Cambridge Analytica se los brindó Facebook. Entonces, ¿cómo nosotros podemos pensar que Facebook no opera bajo la misma lógica? No, sí, o sea, la tecnología es de Meta. Y esta tecnología, a diferencia de Cambridge Analytica, a pesar de que esté regulada, no tenemos la fuerza para doblegar esta tecnología, porque la tecnología hace parte de vuelta del conglomerado militar industrial. Entonces hay una vinculación, una asociación público-privada muy interesante con el desarrollo de las tecnologías y la vinculación de la ley, porque la ley no tiene aún, a pesar de que el papel escrito es claro, no existe la posibilidad de doblegar o de arrinconar a las grandes empresas tecnológicas. Pero volviendo a la ley. El tercer punto dice, bueno, sí se puede utilizar la inteligencia artificial para la producción de textos, para la producción de audio, para la producción de imagen, para la producción de información. Sin embargo, tiene que aclararse al usuario que esa información ha sido producida por inteligencia artificial. Uh-huh. En donde también se puede aplicar en el desarrollo de videojuegos, en el desarrollo de ecosistemas digitales, etcétera, etcétera. Sí. ¿Qué nos ofrece China? China nos ofrece todo lo contrario. La información está centralizada por el partido, hay algoritmos de reconocimiento facial, hay algoritmos de reconocimiento biométrico y a su vez esta tecnología permite modificar el comportamiento de la población mundial. ¿Y qué? Dijeron después. ¿Y qué? Claro, o sea, ¿quién le va a decir que no? Claro, Comunista por eso chino. digo, atrás de eso, ¿y qué? Claro,
Claro. Y de hecho, ¿qué es lo que te dicen los chinos, no? Y es impresionante porque hay unos datos que son increíbles y es, bueno, el secuestro de personas. ¿Qué pasa con el...? Ya no sucede. Porque hay un algoritmo que te identifica y dice, este tipo es un secuestrado o es un secuestrador. O sea, ya ese tipo de dinámicas ya no existen. El acoso callejero ya no existe. En gran medida, a diferencia de Occidente. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo te comportes vos, te puntean. Y si estás mal punteado, no vas a poder acceder al trabajo, no vas a poder ir a la préstamo. no vas a hacer nada. Claro. De hecho, el lema es, aquellos buenos ciudadanos caminarán libres bajo el sol. Aquellos que no lo sean no podrán dar un paso. Qué loco, ¿no? Qué difícil es transitar por la senda, digamos, la que a priori a mí, en lo personal, ¿no? Quizás a vos te pase lo mismo, pero digo, parezca la más lógica, la más criteriosa. Digo, porque por un lado, digo, bueno, yo me porto bien. Digo, vos podés pensar eso. Yo mi vida me porto bien. O sea, no voy haciendo robándole nada a nadie, ni pensando ¿qué me puede pasar? Nada. No está bueno que sepan absolutamente todo lo que estás haciendo y te pisoteen la intimidad como le plazca. Sin embargo, te asegura seguridad, valga la redundancia, ¿no es cierto? ¿Cómo transitas la línea del criterio ahí? Para no hacer todo absolutamente regulado de tal manera que vos tenés, de verdad, te puede aportar beneficios en decir, porque hoy por hoy ya hay estudios que dicen que la gestualidad te vende, o sea, la gestualidad... acá había una serie yankee que era Lie to Me, que era el tipo te leía, no es matemático como lo de la serie, no es el tipo te miraba, te rascaba, está mintiendo, no es así. Pero sí sabemos que hay estudios hechos donde hay gran porcentaje de que eso se concrete así, de que determinados actos tienen una gestualidad determinada, de determinadas personas tienen entonces, ¿por qué no utilizarlas para prevenir? Ahora, ¿hasta qué punto llegamos? ¿Hasta esto? Hasta el hecho de decir, te sigo por todos lados, te pongo la cámara en el trabajo, me fijo a ver qué tan bueno o tan malo sos vos para ver si te doy un préstamo o no te lo doy, para ver si te contrato en un trabajo o no te contrato, mirá si tenés cara de malo o no te contrato en ningún laburo. Digo, ¿dónde está el justo medio? Es muy interesante. Marta Peirano, una de las grandes escritoras del tema, que yo la recomiendo mucho en el libro El enemigo conoce al sistema. ¿El enemigo conoce al sistema? El enemigo conoce al sistema. Ella plantea algo muy interesante. Dice, bueno, ¿qué pasó cuando los alemanes llegaron si no estoy mal, a Holanda? Que cuando fueron al sistema de registro, en el sistema de registro público, ya tenían los holandeses divididos quiénes eran protestantes, quiénes eran judíos, quiénes eran católicos. ¿Por qué? Porque simplemente dependiendo de quién y cuánta gente había, una asignación presupuestaria. Claro. Ya tenían el trabajo hecho. Entonces, ¿qué ejemplo? Es muy interesante el ejemplo que ella dice es, cuando el poder político tiene información exacta de la sociedad, va a poder controlar el comportamiento de la sociedad. Claro. Entonces ella pone un ejemplo muy interesante de cómo era un mapa cuando seguían a una persona en la Gestapo, ¿no? ¿Cómo era, no? Entonces estaba tu nombre en el centro y va a recoger a los niños a las 5 de la tarde, se lee el periódico en tal parte, sale a tomar café con Daniel Camargo en tal parte, le gusta San Lorenzo. O sea, ya tenían esquematizado eso. Y ella dice, bueno, eso fue en la Gestapo y qué sé yo. Ahora miremos cómo es el perfil de Mario con la era digital. Y tienen exactamente la misma información. Sí. Pero incluso ahora más profunda porque la tienen interpretada. O sea, de hecho pueden predecir cuál es tu comportamiento en la línea. Por eso hay algoritmos que son predictivos de tu consumo. Te iba a decir lo mismo, no solo, y eso te lleva a un estadio superior todavía, no solo pueden ser predictivos de tu consumo, te pueden inducir a consumo determinado. Porque es así, porque después te ofrecen lo que vos... Digo, en épocas donde los discursos se hacen, se confeccionan en función de lo que se sabe que la gente quiere escuchar. Bueno, ¿por qué no solo por las redes, no? Bien, es muy interesante lo que estás planteando porque cuando hablamos de Facebook, Facebook tiene un algoritmo que se llama el algoritmo burbuja. Burbuja. ¿Esto qué significa? Que yo creo, cuando entro a Facebook, a mi perfil, que estoy en el universo de Internet. Cuando realmente no. Estoy en un filtro burbuja en donde la información que me llega es aquella que Facebook quiere que yo vea. Quiere que yo vea. Y al mismo tiempo también actúa lo que se conoce como el sesgo de confirmación, ¿no es cierto? Y queremos ver lo que nos da la razón a nosotros mismos y ahí se hace un espiral del que no salís, digamos, ¿no? Y el sesgo de confirmación es algo que al ser humano le viene muy bien porque a la gente no le gusta que le digan que está mal.
El ser humano es muy cómodo. No solemos no solemos ser críticos con nosotros mismos, no solemos ser rigurosos, no solemos ser disciplinados. De hecho, por eso, actualmente nuestra atención se ha perdido. O sea, en relación a los seres humanos del pasado análogos, que eran profundamente hábiles, construían, trabajaban, yo qué sé, ahora no tenemos la atención de leer un libro porque tenemos todo el tiempo refrescando el celular. Y esto no es neutral o en vano, tiene que ver con la política de extracción de datos, la economía de la atención. La economía de la atención. Y esto lo trabaja muy bien otra autora norteamericana, socióloga de la Universidad de Harvard, que se llama Shoshana Zuboff, y tiene un texto maravilloso que se llama El capitalismo de plataformas. El capitalismo de plataformas, ¿eh? Plantea Cómo el capital mutó. Ella es una de las autoras que dice, bueno, hubo un punto de inflexión en la historia del sistema capitalista y actualmente en el punto en el que nos encontramos es en la economía de la atención. o sea, Las empresas actualmente, a través del giro tecnológico, están digitalizadas y a través del comportamiento del usuario logro yo tener información ahora de cómo se comporta el usuario para yo poder vender esos productos. Lo podemos ver nosotros fácilmente. La mayoría de personas hoy por hoy venden productos por Instagram o ofrecen sus productos a través de las redes sociales. Sí. ¿Y esto qué implica? Según la autora, un punto de inflexión en la historia del sistema capitalista. Son, digamos que, todavía estudios muy recientes, pero desde mi perspectiva logran hacer una descripción muy interesante, muy interesante. En esa lógica hay otro autor que es francés y acá en Argentina es muy famoso porque sus libros son editados acá, que se llama Eric Sadin. Eric Sadin tiene un libro que se llama Realidad Aumentada. El tipo plantea que el mundo que era análogo ya se ha digitalizado. Y en la digitalización, nosotros los usuarios estamos siendo administrados algorítmicamente, de una manera ciega, agradable y cómoda. Y no estamos siendo conscientes que actualmente nuestra vida no es nuestra, sino que está siendo algorítmicamente asistida. Entonces el tipo plantea que hay un giro, le dice él, antrobiológico. O sea, ya no estamos en un punto de la ilustración, ¿no? Aquella que decía como Emmanuel Kant, el hombre se hace libre a través, Sí. piensen por ustedes mismos. sí, sí. No, el tipo dice, no, eso no es. Ya falló, Ya no es. ya pasó. Eso ya no Como es. dicen los pibes, ya fue. Claro, ahora realmente el hombre no se ilustra, ¿no? Libérate a ti mismo. No, no es eso, sino que realmente estás ahí con el celular siendo administrado algorítmicamente. Y a mí me resulta muy interesante porque lo escriben en el 2017 y hay que salir a la calle y ver el colectivo. ¿Cuántos de nosotros estamos pegados al No, pero eso dispositivo celular? a veces vengo en el subte. Es tremendo. El subte principalmente. El subte es el lugar donde cada uno está metido en sus datos, en su teléfono. ¿Sí? ¿Sí? Y digo, no hay que ser falso en esto, ni hipócrita. A mí también. A veces si te quedas por momentos te quedas sin batería en el celular, decís, me quedo sin batería en el celular. Digo, no pasa nada, te quedas sin batería en el celular, no pasa nada, después llegás y lo cargás. Pero al principio te agarra un ataque como de decir, hoy me voy a perder no sé cuántas cosas, me desconecto del mundo. Decir, bueno, no hace falta, no. Vos no estás conectado al mundo por un celular, digamos. Pero hemos llegado a ese nivel, Lo interesante que a mí me parece, por lo menos interesante de escribir, por eso hago una maestría en tecnología, es la relación que existe entre el poder, la tecnología y la sociedad civil. Lo traduzco. Cómo los estados Sí. actualmente también están subidos en esa lógica. Sí. Cómo las administraciones públicas están subidas en esa lógica. Y cómo nosotros necesitamos entenderlo. Porque si no lo entendemos, no entendemos hacia qué vector se dirige el mundo. Ah. Y el mundo se dirige inexorablemente hacia la digitalización, hacia la transición energética y hacia la electromovilidad. Y eso es una realidad que nosotros como usuario tenemos que tenerlas presentes. ¿Por qué? Desde mi perspectiva creo. Si no tenemos conciencia del valor de la digitalización, no tenemos conciencia ni del valor de nuestros recursos minerales, ni del valor de nuestra información, ni de nuestra capacidad para tomar decisiones. Estamos en un momento crucial en donde el individuo está siendo desplazado por la tecnología. Así que bueno, creo que hay mucho que trabajar en ese sentido. Bueno. Nos quedamos con esa imagen, nos quedamos con eso de sí, trabajo en ese sentido, sí. Y yo mientras te escuchaba pensaba, ¿no? El uso de las palabras, qué importante es hoy por hoy, ¿no? Porque con esto de discursos armados pensados en función de quién los escucha, bueno,
el tema de las palabras que se utilizan y no deja de darme vueltas en la cabeza. Este fin de semana se conoció ahí, salió en las redes este famoso personaje, el Gordo Dan, que yo a veces prefería ni nombrarlo, pero es increíble que se ha transformado en un referente. Porque lo digo habitualmente programa tras programa. Difícil yo baje línea política, no es mi interés. Y respeto absolutamente todos los votos. Todos los votos. Y creo que hay un motivo de los resultados de todas las votaciones, ¿no? De la democracia en adelante, los resultados, todo tiene un motivo, tiene una causa. Pero si este muchacho se transformó en el referente, de verdad estamos en problema, ¿no? Y el uso de la palabra somos el brazo armado de los libertarios, bueno, ¿qué quiere decir el brazo armado? ¿No? Digo, hay que cuidar un poquito más las palabras, ¿no? Aunque vengan del Gordo Dan. Bueno, interesantísima tu columna. ¿Querés cerrar con algo? ¿Te quedó algo en particular que quieras decir? Sí. Vale. Cuando hablamos de los conflictos actuales, particularmente de Rusia y Ucrania y lo que sucede en Oriente Medio, podemos ver cómo la tecnología ha permitido el desarrollo de una debacle humana. La destrucción de la infraestructura crítica, la destrucción de la posibilidad de un pueblo de reconstruirse a través de su historia, porque si destruyen los textos, si destruyen tus calles, si destruyen tu infraestructura, lo que queda es polvo. Y bajo ese polvo es muy difícil reconstruir la humanidad. Y eso ha sido, en gran parte, producto del desarrollo tecnológico y militar. Bajo esa lógica, el despliegue de la tecnología se pudo llevar a cabo en un conflicto de esta naturaleza. Y aquel Estado que la tenga va a poder hacer este tipo de dinámicas. ¿Qué me resulta interesante? La tecnología no es neutral y en su no neutralidad tenemos que dialogar con ella. Bien. La tecnología no es neutral. No es neutral. Perfecto. ¿Y hay que dialogar con ella, dijiste? Claro, hay que dialogar con ella. Hay que dialogar con su no neutralidad. Bien. O sea, ¿tiene Facebook intereses? Claro. Instagram, por supuesto. WhatsApp, sin duda alguna. TikTok, por favor. Tenemos que, cuando estamos en las redes sociales, saber que, tener en cuenta eso. Tenerlo muy en cuenta. Tener en cuenta. ¿Sabes qué? La analogía era, ahora pasa con las redes lo que otrora pasaba con el diario. Lo hemos dicho acá. Era chiquito y era testigo de por ahí discusiones de mis tíos y qué sé yo, y cuando algún tío o mi viejo o quien sea quería sacar a relucir unas palabras santas, decía, lo dijo el diario. Claro. Lo dice el diario. Hoy son las redes, ¿no? Con el tiempo entendimos que el diario también jugaba su partido y que había intereses atrás del diario. Si bien en aquel momento lo sabíamos, quizá no le dábamos tanta bolilla. Si algo trajo de bueno la polémica que se abrió en el kirchnerismo y el diario Clarín, fue este tema que puso sobre la mesa, que tiene sus propios intereses. Los medios de comunicación tienen sus propios intereses. Y ahora pasa a las redes, ¿no? Hay muy interesante ya para cerrar. Marta Peirano dice, bueno, siempre hubo desinformación en los diferentes medios de comunicación de masas. Claro. Siempre la hubo. La diferencia es que ahora... La diferencia con el pasado es que antes la radio emitía un mensaje, ¿sí? El periódico tenía una línea editorial, o sea, no sé, imprimían 15,000 periódicos y los vendían. Sí, sí. La televisión emitía un canal y es ahora, qué sé yo. La diferencia es que la información que recibes es individualizada. Claro. Sí. Por tu perfil. Entonces hay un salto cualitativo y cuantitativo con los medios de comunicación actuales que son las redes sociales. Muy bien. Bueno, y cerramos con eso. Bueno, muchas gracias. Gracias, Daniel. Te esperamos acá el martes que viene o el otro, cuando vos estés, te pegas otra vuelta por acá. Siempre sos bienvenido. Gracias. Muchas gracias, por todo, Dani. muchas gracias a vos, María. ¿Ese te parece que salgamos con algún temita?